Hola, ¿cómo estás, Cassandra? Muy bien, muy bien. Bueno, pues hoy un sábado particular, pero bueno, esto es así, es radio en vivo y ustedes saben que por más que podamos organizar todo lo que queramos, pues en algún momento todo eso cae de un momento a otro y hay que reorganizar todo, ¿vio? Así es. Bueno, espero que no tengamos inconvenientes nosotros. Sí, sí, sobre todo algo que me tiene preocupada, quiero decirlo al aire, es, esperemos que no, que todavía no ha llegado Agustina, nuestra co-conductora del programa, suele siempre responder los mensajes, la estuvimos llamando y pasa a buzón, así que esperamos no haya pasado nada malo y si está escuchando el programa que pueda comunicarse va a ser lo mejor para nuestra tranquilidad, ¿sí? Y bueno, y también contaba en el inicio del programa, otra de nuestras conductoras, la traba pagana, enferma. El dengue está haciendo estragos, mi querida Marce, así que cuídese mucho. Y yo la verdad que vivo en una cueva, trato de no salir demasiado a la calle y cuando lo hago con bastante repelente, Sí. porque todavía hay mosquitos en todas partes. Pero sí, tengo noticias de que hay mucha gente infectada por el dengue. También advertían a la gente que iba a viajar hoy y estar en el Lollapalooza que te llevaran protección porque el campo de polo, el hipódromo de San Isidro estaba lleno de barro por las recientes lluvias y lleno de mosquitos. Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿qué decirle, mi querida? Bueno, primero, felicitaciones a full con las producciones usted de notas periodísticas en diferentes medios, ¿no? Esta semana metió 2 notas en el Soy de Página 12. Y sí, a bastante presión, pero salieron. Y bueno, lo que pasa es que la realidad nos obliga a estar permanentemente tratando de producir contenidos y interesándonos en lo que le está pasando a nuestra comunidad, que yo siento se va a ir agudizando con el paso de los meses. Así que bueno, eso también un poco te obliga a estar permanentemente atendiendo a la agenda y produciendo información, así que bueno, imagino que este va a ser un año fuerte para quienes trabajamos en el periodismo feminista. Exacto, exacto. Es así, la realidad nos está llevando puesta y vale la pena, digamos, estar con todas las luces encendidas y poder dar cuenta de eso, porque al fin y al cabo, yo pensaba en un detalle, querida Marce, si no somos nosotras mismas quienes hablamos sobre estos temas, muy pocos medios últimamente están trabajando con las noticias del colectivo. No sé si usted tiene esa impresión. Bueno, el cierre del año pasado fue bastante complicado para quienes hacemos periodismo en temas de género, en agenda LGBT, porque obviamente el eje central de la información durante los meses de octubre a diciembre del año pasado fueron las elecciones, toda la disputa electoral entre los partidos, y eso corrió totalmente el interés de los editores y de los medios a publicar cosas sobre lo que estaba pasando en nuestro colectivo. De hecho, no nos olvidemos, yo no me olvido que para muchos espacios políticos, exceptuando la izquierda, por supuesto, que es nuestro aliado incondicional, para muchos espacios de políticos, hablar de género, hablar de feminismo era piantavotos, ¿no? Entonces, eso se reflejaba un poco en el escenario de los medios de comunicación, que realmente durante el final del año pasado casi no dieron cobertura, ¿no?, a la información que producíamos desde nuestro sector. Exacto, es así. Bueno, hoy entendemos una columna en particular en relación al tema. Es más, me ha prometido enviarme enlaces de videos para que ilustremos su columna. Si los tiene a mano, esto se hace en vivo, así que si lo tiene a mano y está usando el altavoz, envíelo nomás, que acá lo compartimos con nuestro operador y lo sacamos al aire, ¿eh? Bueno, perfecto. Entonces te mando el link. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estamos nosotros en vivo a través de la 100.7, la radio Villanos. Sepan que pueden escucharnos a través de la www.villanosradio.com.ar. Le mandamos un abrazo allí a nuestra queridísima traba pagana que está mandando mensajes. Dice: buen día, amigas, me da penita no poder estar con ustedes en el piso porque siempre nos divertimos tanto. Yo la necesitaba a
a la Cali esta mañana para que me haga de sparring, porque se viene una columna con un poco de disputa, peleadita. Seguro. Entonces la quería acá de mi parte. Seguro, usted no dude en ese sentido, eso era lo que iba a pasar. Pero bueno, mire, ahí estar escuchando el programa en Córdoba Capital, dice qué placer escucharlas desde este lado, arrancando la mañana, hermoso programa. Bueno, abrazo, amiga, usted recupere fuerzas, energía, se me cuida, no quiero que le pase nada, Travita, y vuelva con nosotros el próximo sábado, ¿sí? Mientras tanto puede hacer algún aporte si así lo desea. Bueno, también de paso le mandamos un abrazo a una queridísima amiga oyenta del programa, entiendo que está en Cosquín, anda por esos lares, les escuchamos, desde Huerta Grande, un poco más allá, a Albertina Ragnes, amiga que en su momento solía hacer radio. Recuerdo cuando comenzamos a hablar hace 5 años atrás, estaban haciendo radio por ese sector, entiendo que andaba por una de las radios comunitarias de la localidad de Cosquín, después ella nos contará. Abrazo inmenso, Albertina, por escucharnos, emociones de pura vida en estos tiempos tan aciagos, abrazos inmensos, dice desde la localidad de Huerta Grande. Muchas gracias, Albertina. Bueno, ¿qué le parece a usted? A mí me estoy como muy contente por saber que hay mucha gente sintonizando el programa, querida Marce. Sí, además me encanta que tengamos una audiencia tan federal escuchándonos y que podamos problematizar lo que está pasando en otros lugares aparte de Buenos Aires, que en general la mayoría de los medios están concentrados acá en la capital. Así es. Bueno, cuéntenos entonces, ¿de qué va su columna hoy, Marce? Bueno, te voy contando. Es probable que en algún momento haga una pausa porque estoy esperando un delivery. No esperaba que se demore tanto el delivery, que sea tan temprano la llamada, pero vamos para adelante. Mira, me interesaba problematizar una cuestión que creo que la hemos conversado durante nuestras veraniegas noches que pasamos en vacaciones, y me parecía interesante traerlo de nuevo, que tiene que ver con cómo construimos nuestras referencias políticas en el presente, ¿no? Así es. Hemos hablado o hablamos siempre aquí de referentas importantes de nuestro movimiento LGBTIQ no binario, como decís vos, y hemos hablado, ¿no?, de figuras como Loana Berkins, como Diana Zacayán, otro montón de activistas. Hemos mencionado también aquí a Karina Urbina, a Mariela Muñoz, un montón de compañeras cuyo perfil político, ¿no?, cuya incidencia política se ha construido a través de el trabajo colectivo, la asamblea, la reunión, el teje, ¿no?, el tejer lazos con un montón de otros espacios políticos dentro de nuestra comunidad, con los espacios gays, lésbicos y tal, ¿sí? Exacto. Y el presente nos trae otro escenario de hacer política que a mí, como señora mayor que ya soy, me resulta un poco problemático, ¿no? Entonces pensaba en toda esta nueva camada de personas que se convierten en representativas de nuestra comunidad y cuya emergencia viene del mundo de las redes, ¿no? Claro. Que es una novedad, que es algo a lo que no estábamos acostumbradas. Incluso hemos tenido en el pasado figuras que han emergido de los medios de comunicación, como, no sé, Cris Miró o Florencia de la B, ¿no? Compañeras que alcanzan la popularidad, que nosotras también reconocemos por su trabajo en los medios de comunicación. Pero bueno, hay un nuevo escenario que es la gente que alcanza popularidad a través de las redes sociales y que se configura como una voz política dentro de la sociedad, ¿no? En este caso en particular, no sé si querés que pasemos el audio ahora o en qué momento lo pasamos. Sí, lo podemos hacer. Luego me confirma el operador. Deme un par de minutos, pero antes le quiero pedir un detalle técnico. ¿Usted sigue en el altavoz, mi querida Marce? Sigo en el altavoz. Sáquelo, así la escucho mejor. Son detalles importantes, ¿vio? Claro, ahí le escucho mejor, mucho mejor. Ah, bueno. ¿A quién vamos a escuchar en el audio, mi querida Marce? ¿De quién estamos hablando, digamos?
Bien, me interesaba hablar, quiero aclarar, no tengo nada personal con esta persona, no me interesa como rivalizar ni generar una tensión en ningún sentido con esta persona, simplemente me parece que es un caso paradigmático porque ha alcanzado mucha popularidad, no desconozco cuántos seguidores tiene en sus redes sociales, pero realmente tiene muchos seguidores y permanentemente se ven réplicas de sus videos en diferentes espacios. Hablo de Gabriela Ivy o Gabriela Ivy, no sé cómo le digan cada uno, pero bueno, Gabriela es una TikToker, es estudiante de ciencias políticas, es de acá de la provincia de Buenos Aires, y ella alcanzó popularidad a través de los medios, particularmente de TikTok, y mucha presencia también en Twitter, respondiéndole a los libertarios, a los ataques libertarios y haciendo cierto análisis político, ¿no?, respecto a lo que viene pasando en nuestro país desde la asunción de Javier Milei, ¿no? Claro. Sobre todo, digamos, desde que comienza la campaña política prácticamente del actual presidente, ella inmediatamente empieza a confrontar desde las redes, ¿no? Y empieza a contar otras versiones de lo que ya comenzaba a circular en esa plataforma electoral, ¿no? Sí, exactamente. Ella hace una interpretación desde su perspectiva de la cuestión política y hace como un análisis, ¿no?, que es algo muy común en TikTok desde hace un tiempo, esta cuestión como de análisis o crítica política o crítica social de diferentes aspectos, políticas, decisiones que va tomando el gobierno o cosas que van impulsando los candidatos. Y bueno, día a día va subiendo diferentes videos sobre estas noticias, ¿no?, estas cuestiones que van pasando. Y bueno, esta semana estuvo envuelta en una pequeña polémica. ¿Ah, sí? Porque que la vamos a referir a la polémica porque luego ella en este audio que les envié pide disculpas respecto a esta polémica. Lo que sucede es que en referencia al caso del playero que fue asesinado en la ciudad de Rosario, ella hace referencia a que este playero compartía contenido a favor de Javier Milei en sus redes y lo califica con la palabra que ella califica a los liberales, que es liberpigi. Y dice, bueno, el playero era un liberpigi. Entiendo. Ahí de fondo justamente estábamos escuchando la voz de Gabriela, así que si usted quiere, podemos sacar el aire ahora. Ok, salga al aire. De vidas, y con esto pretendo aclarar el panorama. Como comunicadora acepto que tengo una responsabilidad con respecto a esto, así que mando mis condolencias a la familia del playero. Bueno, paso a contaros un poco la situación de lo del video del playero, que muchas de ustedes lo deben haber visto, pero no desde mi lado. El tema fue así: yo hice un video hablando como hablo siempre. Claro, lo que pasa que, justamente como hablábamos con mis amigos, resulta que, claro, no es la misma cantidad de gente que me seguía antes que me sigue ahora, entonces hay mucho paracaidista que no entiende la terminología. Donde se piensa que si yo digo liberpigio, si uso ciertos términos, me estoy burlando de la persona. Cuestión, cuando yo estaba diciendo, justamente estaba definiendo al playero, que era porque él justamente había militado a Milei y de hecho había retuiteado cosas de Videla y todo eso, entonces yo me refería a él como liberpigi. Mucha gente lo tomó como que yo me estaba burlando, ¿no? En realidad estaba diciendo que era una persona que había militado a Milei y que justamente compartió ese tipo de posteos. A partir de eso, y como suelen ser estos caranchos, se hicieron toda una bola de nieve sobre esto. Porque encima, claro, yo hablé, no sé si vieron un tuit del primo de la víctima que agarró y dijo: lamento lo que le pasó a mi primo, le tendría que haber pasado algún peroncho, algún planero, etcétera. O sea, yo simplemente estaba describiendo la situación. Para las personas que tienen Twitter deben haber visto ese tweet. Llegaron cosas como diciendo que yo me estaba divirtiendo, o sea, que había gente que había dicho: no, vos estuviste celebrando que al pibe ese le pasó eso. O sea, fíjense el nivel de demencialidad. Y además yo hice una aclaración que incluso lo hice en un tweet, que dije que ese pibe puso el voto de confianza, creyó en una persona que había dicho que el narcotráfico se iba a terminar, puso el voto de confianza, y fíjense cómo resultaron las cosas, como diciendo: mucha gente que confió y puso el voto en este gobierno, y fíjense lo que está pasando, cómo se les rieron en la cara. Bueno, eso lo tomaron para su lado y también con eso hicieron funa. Esto escaló tanto porque, como suele suceder con esta gente, ¿qué hicieron? Me empezaron a doxear. En realidad, ¿saben cómo empezó el doxeo? Justamente porque yo agarré y publiqué el video. Como hubo gente que me dijo: che, Gaby no da, lo bajé. Pero los trolls VIP, ¿qué hicieron? El gordo Dan agarró y resubió mi video, y ahí me empezaron a funar y me empezaron a publicar las direcciones de mi casa, fotos mías anteriores.
Y no solo eso, sino que escaló tan alto que empezaron a hacer publicaciones de una estrellita en el lugar donde trabajo. Y a la vez lo que hicieron fue tomar tweets míos y les pusieron los tweets de la faraona, vieron de los nenes de 8 años y todo eso. Bueno, toda esa movida hicieron. Porque otra cosa que decían era que yo disfrutaba eso porque hacía el video con una sonrisa. O sea, me la paso haciendo videos con sonrisas. De hecho, hay mucha gente que me agradece porque dice que bueno que le pones onda a esta realidad que estamos viviendo, terrible. Así que mando mis condolencias. No solo a la familia del playero, sino también a los taxistas y todos los que fueron víctimas del narcotráfico en Rosario. Bueno, ese es parte del audio, que en realidad es un video publicado en sus mismas redes. Bueno, ahí se le fue la señal. Bueno, vamos a recuperarla, no se preocupe, mi querido Jorge. Insista nuevamente. Estábamos escuchando a Gabriela Ibi, que para muchos en la Argentina hoy es una estrella TikToker que combate libertarios, ¿sí? Tal cual la han nombrado y mencionado en diferentes medios, sobre todo gráficos o audiovisuales, ¿sí? La gente la reconoce en la calle y le pide fotos. Así tal cual se hizo viral, como bien lo contaba recién nuestra columnista, con sus videos políticos desde que empezó a ver el fenómeno libertario. Y registró el término liberpigi, ¿sí? Ese término que ustedes quizás por ahí lo escucharon, y si no, entérese. Si usted, amiga, amigo, amigue oyente, está desconectado de las redes, sepa que el término liberpigi ha sido creado justamente por Gabriela Ibi, ¿verdad, Marce? Así es, así es. Es un término que resulta chistoso, que entiendo que lo hace con una intención, bueno, sí, justamente su intención es ridiculizar, ¿no?, a las personas que adhieren a la política de Javier Milei, pero bueno, justo en esta ocasión resultó un poco desafortunado el comentario en relación a lo que estaba pasando con la situación tan grave, tan terrible que está atravesando. Pasa que me estoy moviendo. Ah, sí, ahí está. Sí, es verdad. Se le va la señal bastante, pero lo importante es saber que, entre varias cosas, hoy el tema que aborda nuestra columnista Marce Gutiérrez tiene que ver con esto, ¿no? Hablábamos, insisto, de esta TikToker, considerada TikToker, Gabriela Ibi. Ustedes la pueden chequear si es que pueden acceder a las redes sociales de internet. Ella ha sido la creadora del término liberpigi, les decíamos, y mientras proyecta un camino en la política. Gabriela charló en exclusiva con varios medios, narrando su historia y dando cátedra sobre cómo defenderse ante un ataque virtual, ¿no? Sin querer y queriendo, una TikToker travesti o trans, también eso le vamos a preguntar a Marce cómo se presenta, ¿sí? Hoy parece una de las que combate el discurso libertario a través de diferentes redes sociales, pero principalmente TikTok y Twitter o X, como se llama ahora, ¿no? X.com. Hay detalles. ¿Todo bien, Marcelo? Bueno, sí, estamos. Ahora estoy cerca de una ventana. ¿Se escucha bien? Sí, yo creo que sí. Si usa el altavoz, ya sabes, sáquelo, así se escucha mejor. No, estoy al teléfono. Muy bien. Bueno, a mí lo que me pareció interesante era problematizando cómo vamos a construir referencias políticas de acá en adelante y en el futuro, y la necesidad de que como comunidad empecemos a recuperar un poco cierto espacio de diálogo, ¿no? Porque si bien considero que es importante la tarea que muchas personas en redes sociales hacen para difundir, ¿no?, consignas, ideas, problemáticas, me parece que hay algo del universo de las redes sociales, no sé qué piensa usted, que se vuelve como familiar, ¿no?, que tiene que ver con la familiaridad, con un espacio de interacciones como demasiado cotidianas, que va desdibujando la barrera entre lo que decimos públicamente y lo que pensamos en privado, ¿no? Y a veces hay ciertas expresiones que quizás en un ámbito de personas afines o comunes podemos como pasarlas o hacerlas, pero que en el espacio público, ¿no?, que son las redes sociales, a veces olvidamos eso, la visibilidad y el espacio, hacen que se vuelvan peligrosas, ¿no?, y que nos expongan
como comunidad, ¿no? Eso es lo que creo que es interesante pensar de fondo. Y por otro lado, digamos, no dejar de decir que las redes sociales de alguna forma ha desdibujado de un plumazo ese límite entre lo privado y lo público, querida Marce. Sí, totalmente, es algo que se desdibujó tremendamente, pero también algo que me preocupa es que también rompió la cuestión entre lo comunitario y lo individual, ¿no? Porque si bien uno diría, bueno, es una red social, hay un contacto con otros, también las redes nos alejan, ¿no? Nos vuelven individuos alejados, y eso es lo que más me interesaba traer a la mesa, ¿no? Porque creo que más allá de las miles de diferencias que podamos haber tenido en el pasado, nuestras referentes trans siempre tenían una pata en los territorios, ¿no? Siempre tenían una pata puesta en los territorios, con las compañeras, lo que se llamaría políticamente nuestras bases, ¿no? Y siento que las redes sociales desconectan eso, ¿no? Como vuelven más difusa esa cuestión, porque uno está sentado delante de una computadora, en su casa, sin tener contacto con otras personas, y esa distancia con el mundo real, digamos, hace que nuestras opiniones estén sesgadas, estén atravesadas por otras cuestiones, y que nos enredemos en esta discusión, ¿no? Que a mí me preocupa, que es con qué herramientas o con qué estrategias vamos a discutir con estos espacios libertarios, liberales, conservadores o como sea, ¿no? Bueno, ¿Con qué vamos a discutir, digo? Para Gabriela claramente son las redes, digamos. Y digo, en ese sentido, ¿la militancia virtual es real? Claro, y después lo otro es, sí, bueno, yo creo que la militancia virtual tiene mucho de real, porque de hecho tenemos un presidente que pasa la mayor parte de su tiempo en las redes sociales, y que hay también un éxito que esta tendencia política consiguió en ese espacio. Sin duda es un lugar donde hay que hacer incidencia, el tema es cómo, cuál, ¿no? A mí, por ejemplo, me preocupa que la discusión con los libertarios sea bajándose al barro, a la arena que ellos quieren, y usando las mismas herramientas. Digo, siento que hay una lógica de crueldad en el discurso libertario, de humillar al otro, de ridiculizarlo, ¿no? De destruirlo. Hay como una lógica masculinista, siento yo, en el hacer de los libertarios en las redes, que tiene que ver con humillarte, destruirte, descalificarte, exponerte, y me parece que nuestra respuesta a esa batalla quizás no debe ser la misma, ¿no? Quizás no tenemos que imitar esa respuesta. Y siento que a veces cuando nos metemos en ese campo, ¿no? de querer destratarlos a ellos también, ponerlos en ridículo, evidenciarlos, quizás estamos bajando a una arena que no representa realmente los intereses y la ideología política que tenemos nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Yo me quedo pensando en varias cosas. Hoy Ivy es una representante del colectivo travesti trans. Y me parece que se va volviendo poco a poco una figura representativa, porque y que trasciende el universo de las redes, porque por ejemplo la podés escuchar en radio, en Futurock, la podés ver en eventos, en paneles, en congresos, en eventos concretos, digamos, y siento que esa referencia se construyó, digamos, a través del universo de las redes. Y entonces me pregunto ¿cómo lo vamos a hacer, no? Vamos a hacer una política que tiene que ver con el encuentro, con la asamblea, con la reunión, con el vernos en las calles, o vamos a hacer una política que tiene que ver con los likes y con las lógicas que tiene un algoritmo de redes sociales, ¿no? Bueno, poniéndonos en la vereda del otro lado, de ninguna manera podríamos desconocer ni desechar la influencia que tienen las redes sociales hoy, inclusive en nuestras prácticas cotidianas más comunes, ¿no? ¿Tenemos que estar trabajando quizás en todos los frentes? Yo creo que tenemos que estar trabajando en todos los frentes, pero que también tenemos que darnos la discusión.
¿no? Tenemos que recuperar el espacio de la discusión asamblearia y callejera, ¿no? Y que también tiene que haber desde el lugar de las personas que tienen esa visibilidad y ese lugar adquirido en las redes sociales, de comprometerse, ¿no? con una base, ¿no? Comprometerse con su propia comunidad. Yo estoy un poco ahí en el limbo de ser comunicadora por un lado y también parte de esta comunidad, ¿no? Y siempre trato de pensar con la máxima estrategia posible qué decir y qué hacer, ¿no? Respecto al periodismo, a mi tarea más periodística. Porque también es muy fácil, también hay una cosa que creo que hay que decirla, ¿no? Escribir en un medio tradicional como un periódico, de alguna manera te obliga a usar, ¿no? Como la tercera persona, sí, alejarte de esa voz, ¿no? Como decís, bueno, voy a informar en este medio sobre este tema. Usar fuentes. Pero en una red social, sí, exacto, sí. Pero en una red social, que es algo, se supone, personal, uno habla, ¿no? En voz propia, ¿no? O a título personal de un montón de cosas que a veces involucran a otras personas. Podríamos decir eso creo que implica una responsabilidad. Podríamos decir que Ivy es más bien una opinadora más que una referente del colectivo travesti trans. Y yo creo que lo que pasa es que más allá de que sea su opinión, es una persona pública. Y ese rol de persona pública te pone en un lugar de responsabilidad, que eso un poco lo dice al principio del video, ¿no? Como, sí, entiendo que por mi rol de comunicadora debo ser más responsable respecto a esto, ¿no? Y bueno, creo que eso es fundamental, ¿no? Que tener esa comprensión de esa situación y trabajar más intensamente en ese frente. Pero no quiero dejar de plantear una cuestión que me parece importante, que es esta conexión, ¿no? Entre, bueno, quiénes producen los mensajes y quienes reciben después, ¿no? Como la población más vulnerada, ¿no? La población más vulnerada o que tienen menos herramientas para defenderse, porque yo siento que también el problema con alimentar este clima de provocaciones y de ataques y de idas y vueltas de un sector a otro, no se limita a las personas que están ahí adentro, ¿no? Yo creo que esto lo sabemos, ¿no? Como que el discurso trasciende después las fronteras de esto. Claro. Se generan estas disputas entre tuiteros, ¿no? O entre personas que están en una red social, se incrementan los ataques, sube el tono de esto, pero después eso se traduce, ¿no? A acciones concretas y cotidianas. Y quienes ponen los cuerpos en el cotidiano no son las mismas personas que producen la comunicación, ¿no? Y eso es lo que me preocupa también, esta desconexión, ¿no? Entre una persona que es sentada frente a una computadora desde un lugar malo bien de privilegio, produce un discurso que después va a impactar en el cuerpo y en la realidad y en la vida de personas que no tienen esas herramientas para defenderse, ¿no? Porque yo siento que esto calienta la escena, genera enojo y malestar en un sector de varones, ¿no? Que hoy por hoy adhieren a la política de Javier Milei, que quizás no se van a desquitar más allá, bueno, quizás en realidad se desquitan con Gabriela en mensajes de odio, en comentarios, en un montón de cosas que ella misma comenta y manifiesta, pero después eso se puede traducir en que un grupo de varones va y ataca a una travesti de Constitución porque sí, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que me preocupa también, como cuando con esta desconexión entre la base y quienes producen los discursos, ¿quién paga las consecuencias finalmente, no? Entiendo. Por otro lado, está bueno también replantearse un hecho que es puntual y que vos lo manifestaste al principio de tu columna. Cuando mencionabas a Diana, a Loana, ¿no? Por ejemplo. ¿Hay un paso a paso de cómo transformarte, diríamos así, en lideresa travesti trans acá en la Argentina, Marce? Yo creo que esas cosas van cambiando con los tiempos políticos. Ha habido muchas experiencias, digamos, pero bueno, yo que me dedico a historizar un poco el movimiento trans, lo que ha pasado en Argentina es que la mayoría de las representantes que hablan por el movimiento trans se nuclearon, se agruparon, se encontraron
por la cuestión de los códigos contravencionales, y todas estaban involucradas en un mismo hacer, que era el trabajo sexual. Entonces el trabajo sexual sirvió de espacio de reunión en donde las compañeras fueron problematizando todo lo que les sucedía con la policía, con el Estado, con las diferentes instituciones, y de ahí, de ese espacio, ¿no?, que de alguna manera es un espacio de asamblea, de encuentro callejero, surge, ¿no?, una voz o una serie, un conjunto de voces para demandar políticamente mejoras para el colectivo, ¿no? Uh-huh. Ha habido otros casos, como el de Mariela Muñoz, en donde a raíz de un episodio policial, no criminal, Mariela tomó conocimiento público y entonces se volvió en una figura, como su figura se separó del montón y se volvió en una representante, ¿no?, de una comunidad transexual. Pero siempre ha habido algo de encontrarse, de reunirse, de discutir, ¿no? En cambio, hoy por hoy empieza a aparecer esto que hace que las personas se despeguen, ¿no? O sea, la red social te permite alcanzar visibilidad sin haber puesto el cuerpo. Sin haber puesto el cuerpo, sin discutir con otras personas y simplemente por las características de tu discurso, que puede ser provocador o inteligente o seductor por miles de cuestiones, ¿no? Y que te termina convirtiendo en una referencia de... Claro, ¿no? Y que incluso muchas que ahora te escuchan pueden pensar, pero en realidad lo que tiene más impacto es lo que va por las redes, ¿no? Y que me parece que en muchos casos pareciera es real, ¿no? Bueno, esto lo hemos discutido mucho porque un proceso similar le pasó en determinado momento al feminismo, ¿no? Uh-huh. Después del boom del 2018, también emergieron figuras de las redes sociales, no sé, como Malena Pichot, que de alguna manera representan una voz del feminismo, pero no son necesariamente la carnadura de lo que el feminismo o los feminismos con su conjunto piensan, ¿no? Y es interesante pensar en esas réplicas, porque y pienso en Malena como otro montón de compañeras, ¿no?, que fueron como destacándose y separándose por su notoriedad en las redes sociales, en los distintos medios de comunicación, y que se convierten como en voceras, ¿no?, de alguna manera de lo que el feminismo promueve, pero esas vocerías no necesariamente están respaldadas en un contacto, en un diálogo permanente, en un encuentro, ¿no? Y creo que hay que, yo no estoy diciendo no tengamos redes sociales o no trabajemos en las redes sociales, sino que estoy diciendo, bueno, discutamos cómo lo vamos a hacer y qué es lo que queremos que salga de esto, porque en definitiva eso, el precio, el costo, las consecuencias las vamos a pagar todas, y las van a pagar más aún las más empobrecidas, las más vulneradas, los sectores más bajos, ¿no? Exacto. Bueno, mire, La Traba ya desde su camita en Córdoba dice que no nos olvidemos que la genialidad de algunas figuras no duran para siempre y que la inteligencia y sobre todo la estrategia es siempre comunitaria. Sí, eso es lo importante, que recuperemos esa cuestión del encuentro comunitario, que las redes también nos pueden dar la posibilidad de esos encuentros, ¿no? Porque también podemos construir, muchas de nosotras, de quienes participamos en este espacio radial, no nos hemos conocido las caras hasta el año pasado, ¿no? Sin embargo, la virtualidad, las redes sociales, el WhatsApp y otro montón de herramientas nos han permitido construir una reflexión política conjunta, ¿no? Y creo que hay que saber... Hay que discutirnos y plantearnos y pensar cómo queremos usar las redes, ¿no? Si las queremos usar para recuperar el sentido comunitario de nuestra palabra, el sentido social, el sentido de compromiso transversal con todas las clases, o si queremos usar las redes sociales solo para vanagloriarnos de nuestra inteligencia, para exhibir nuestra palabra, potenciar nuestra figura y nada más, ¿no? Claro. Entonces creo que hay que dar a esas discusiones, y tenemos que darnos esa discusión también nosotros como usuarios, ¿no? De, bueno, ¿a qué le voy a dar like, ¿no? ¿Y qué voy a recompartir? Porque nos pasa mucho que también nos fascinamos con la figura de una traba que habla en TikTok y decimos, ¡ay, qué grande esta! La compartimos, y después no medimos, ¿no?, qué va a pasar con esas voces que empiezan a replicar a veces discursos que están equivocados. Y esto pasa en todos los sectores, ¿no? Estoy hablando de este caso, pero hace poco
el peronismo ha tenido su polémica con Rebord, que es también otro influencer peronista, que ha metido un poco la pata durante el 8 de marzo y genera incomodidad. Entonces, no vamos a poder dejar de tener esa incomodidad porque, bueno, como dice Cali, ¿no? Toda esa genialidad individual se termina siempre opacando, o alguien puede meter la pata, está bien, pero bueno, tenemos que discutir qué hacemos con esa incomodidad y cómo tratamos de construir algo que nos quede más o menos cómodo a todos. Marce, usted como siempre al borde del cachetazo, o con el cuchillo en mano, podríamos decirlo también de otra manera. Ay, bueno, no sé qué piensa la gente, pero puede opinar al 3541-2881-31. Seguro que han visto por ahí, o en Twitter, o en TikTok, o en Instagram, algún video de Gabriela Ibi. Sí, de hecho, a propósito, un dato de color. Anoche estuvo por streaming, por Twitch, acá dialogando con la gente de Devenir Diverse Córdoba, dando ahí una charla con otras personas e integrantes de esa organización en la provincia. Un dato de color, digo, ¿no? Digo, sí, si y hay... además, quería decir, porque también hay que reconocer que lo problemático de las redes sociales también es que están sujetas a ser manipuladas de una manera que por ahí no pasaban con los medios tradicionales, ¿no? Porque quizás, como vos decís, bueno, las transmisiones en vivo en Twitch que hace Gabriela son geniales y conversan con un montón de personas, pero lo que termina llegándole finalmente al público, ¿no? Es el recorte, es donde ella dice fulanito es un liberpigi, y ese recorte termina generando una ola de polémicas, de disgustos, de malestares, que bueno, tenemos que ver cómo no nos regalamos al recorte, ¿no? Así es. Marce, querida, te mando un gran abrazo desde acá. Gracias por acompañarnos este sábado. Te escuchamos ya el mes próximo. Ah, sí, bueno, nos vemos el mes próximo. Bueno, usted sabe que igual siempre la compartimos por redes, ¿sí? Gracias por todo ese laburo. Que tengas un excelente fin de semana. Que estés muy bien. Vemos. La palabra de Marce Gutiérrez, nuestra columnista acá en Territorio Diversidad, antropóloga travesti.